Números primos y números compuestos, parte 1. En el numeral 2.8 nos dice que los números primos y los números compuestos tienen una definición especial. Si un número se divide exactamente solo por uno y por él mismo, se considera que es un número primo. Es decir, que un número primo solo tiene dos divisores. Pero si un número tiene más de dos divisores, entonces se dice que es un número compuesto. Vamos a mirar el ejemplo 1. En el ejemplo 1 nos dice que 5 es un número primo, ya que tiene solo dos divisores, el 1 y el 5. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cuando yo divido el número 5, solo lo puedo dividir en forma exacta entre 1 y entre 5. Porque si yo divido el número 5 entre 1, pues en la tabla del 1, ¿cuántas veces multiplico para que me dé 5? Por 5. 5 por 1, 5. Y 5 menos 5, 0. Quiere decir que el 1 es divisor. Ahora, si yo multiplicara 5 entre 2, que es la siguiente tabla, entonces 2 en 5 cabe dos veces. 2 por 2, 4. Y 5 menos 4 me da 1. Quiere decir que el 2 no es divisor. Si yo divido el 5 entre 3, me da que 3 cabe una vez. 1 por 3, 3. 5 menos 3, 2. Tampoco el 3 es divisor. Y si yo divido 5 entre 4, está una vez. 1 por 4, 4. 5 menos 4, 1. Quiere decir que el 4 tampoco es divisor. Y si yo divido finalmente 5 entre 5, me da 1. 1 por 5, 5. Y 5 menos 5 me da 0. Quiere decir que ¿cuántos divisores tiene el número 5? Tiene el número 1 y el número 5. Por eso aquí estamos afirmando que es un número primo, porque solo tiene como divisores la unidad y el mismo. Vamos a borrar para mirar el caso de los números compuestos. Entonces vamos a borrar esta partecita acá para tener espacio para la explicación. Entonces vamos pensando que en el ejemplo 2 nos está diciendo que el número compuesto, hay que averiguar si el número compuesto es el número 8. Entonces vamos a mirar con las divisiones si eso es verdad. Dice que el número 8 tiene 4 divisores, el 1, el 2, el 4 y el 0. Es decir que no aparecen ni el 3, ni el 5, ni el 6, ni el 7. ¿Por qué? Porque cuando yo divido el número 8 entre 3, no me da división exacta. Cuando yo divido el número 8 entre 5, no da división exacta. Y si yo le divido entre 6 y entre 7, tampoco daría división exacta. Entonces, en este sentido, el número 8 es un número compuesto ya que tiene 4 divisores, que son el 1, el 2, el 4 y el 8. Pasemos a otro ejemplo. El numeral 32 nos dice aplica, escribe factores para cada número hasta obtener números primos. Entonces, pues aquí estos árboles que desintegran un número son bastante fáciles, ayudan mucho. Dice que hay que encontrar aquí dos números que multiplicados entre sí me den 24. Debo hallar un número que multiplicado por 2 me dé 24. Bueno, entonces pensemos que es el número 12, ya que 12 es la mitad de 24. Ahora el árbol me dice que el 2 baja y ahora debo hallar un número que multiplicado con 2 me dé 12. Entonces en este caso pues sería el número 6. Este 2 baja, este otro 2 baja también. Ahora me dice que encuentre un número, dos números que multiplicados entre sí me den 6. Entonces yo podría pensar en el 1 y en el 6 que me da 6. Pero ocurre que el 6 tiene más de dos divisores. El 6 aparece en la tabla del 1, el 6 aparece en la tabla del 2, el 6 aparece en la tabla del 3
y el 6 aparece en la tabla del 6, tiene 4 divisores, entonces no sería el 1 y el 6. Pero también puedo pensar en el 2 y en el 3. Entonces vamos a verificar. Si yo pongo aquí el 2 y aquí el 3, efectivamente me da 6. Ahora, el 2, ¿cuántos divisores tiene? El 2 aparece solo en la tabla del 1 y en la tabla del 2. Tiene dos divisores, o sea que el 2 es un número primo. Y el número 3, ¿en cuántas tablas aparece? Aparece en la tabla del 1 y aparece en la tabla del 3. No aparece en ninguna otra tabla como resultado. Quiere decir que el 3 también es número primo. Entonces, lo que acabamos de hallar nosotros aquí, muchachos, que de hecho aquí en la figura falta un por, lo que acabamos de hallar allí se llaman factores primos. Estos números de aquí se llaman factores primos. ¿Y cuáles son esos factores primos del número 24? El 2, el 2, el 2 y el 3. Pasemos al del 48. El 48 ya me ofrece una ayuda muy grande y me dice que 6 por 8 me da 48. Ahora lo que tengo que hacer es desbaratar este 6 en dos números, pero ya me dan el 3. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 6? Pues el número 2. Y acá aparece que el número 8 debo hallar dos números, pero ya me dan el número 4 como base. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da 8? El 2. ¿Listo? Según esta flecha, el 2 baja. Según esta otra flecha, el 3 baja. Según esta tercera flecha, el 2 baja. Y aquí me dice que el 4 debo hallar dos números que multiplicados entre sí me den 4. Entonces yo podría de nuevo pensar en el 2 y en el 2 o en el 1 y el 4. Porque 2 por 2, 4 y 1 por 4, 4. Entonces, ¿por qué no me sirve el 1 y el 4? Porque si yo coloco aquí el 1 y el número 4, el número 1 no está catalogado ni primo ni compuesto. Entonces por ahí ya estamos como fallando. Y el número 4 aparece en la tabla del 1, aparece en la tabla del 2 y aparece en la tabla del 4. Quiere decir que tiene tres divisores. Por consiguiente, el 1 no me sirve y el 4 tampoco. Ahora pensemos en los otros dos números que me dan 4, que sería 2 por 2. Pues el 2 es un número primo porque solo aparece en la tabla del 1 y en la tabla del 2. Entonces los factores primos de 48 son 2, 3, 2, 2 y 2. Y finalmente está el número 15. Perdón, el número 30. Entonces el número 30 me dice que hay dos números que multiplicados entre sí me den 30, pero que sean, en este caso que sean factores, porque los factores primos van aquí abajo. Entonces yo sí podría decir que el 2 y el 15 efectivamente me dan 30. Ahora, según la flecha, el 2 baja y ahora tengo que hallar dos números primos que multiplicados entre sí me den 15. Entonces, si yo pienso en el 1 y en el 15, pues el 1 ya sabemos que no me sirve y el 15 estaría en la tabla del 1, en la tabla del 3, en la tabla del 5 y en la tabla del 15, entonces tampoco. Los otros dos números que me darían 15, pienso yo que serían el 3 y el 5. Analicemos el 3, solo aparece en la tabla del 1 y en la tabla del 3. Y el 5 aparece solo en la tabla del 1 y en la tabla del 5. Entonces los factores primos efectivamente son estos. Ahora miremos otra conclusión que podemos sacar de los factores primos que aparecen aquí debajo de cada número. Ocurre que si yo multiplico estos factores primos entre sí, me tienen que dar el número de arriba. Quiere decir que si yo multiplico entre sí estos factores primos de esta parte, ellos me tienen que dar 24. Miremos a ver. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 3, 24. Entonces, efectivamente nos dio 24, son factores primos. Verifiquemos con los del 48. 2 por 3, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Y 24 por 2, 48, que es el número que tenemos acá arriba.
Y finalmente verifiquemos si estos factores primos me dan 30. Me tienen que dar este valor. 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. Y como la multiplicación es conmutativa, podemos hacerlo al contrario. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30, que sería también el mismo número. Entonces, como podemos observar, los factores primos son aquellos números que yo hallo y que al final, si los multiplico entre sí, me dan el número inicial. Entonces, esta sería otra forma con el ejercicio número 32. Y hagamos estos dos últimos que vienen acá. Aquí hay un ejercicio que ya es una resolución de problemas. Entonces me dice, la cantidad de canicas que tiene Sofía es un número de 2 cifras y es compuesto. Y sus factores primos son 3, 3 y 2. Ah, pues ya les acabo de enseñar que los factores primos se multiplican entre sí y me dan un número. Entonces solo verifiquemos si efectivamente 3 por 3 por 2 me da 18. Pues 3 por 3, 9. Y 9 por 2, 18. Ah, pues cumple, porque 18 es un número de 2 cifras, es un número compuesto, porque está en la tabla del 1, está en la tabla del 2, 2 por 9, está en la tabla del 3, 3 por 6, está en la tabla del 9, 9 por 2, y está en la tabla del 18, 18 por 1. Entonces sí es un número compuesto y cumple que sus factores primos también nos dan 18 al multiplicarlos en sí. Entonces, ¿cuántas canicas tiene Sofía? Ah, pues Sofía tiene 18 canicas, que sería la respuesta que estamos buscando. Y este segundo ejercicio dice, la edad de Julián es un número de 2 cifras, menor que 30. Es primo y la suma de sus cifras es 8. Bien, entonces pensemos en la primera clave que dice que es un número de 2 cifras menor que 30. Entonces ya puedo pensar en que puede tener 29, 28, 27, 26, 25, 24 y así puedo ir descendiendo en la edad hasta llegar a 10, que es el último número en ese caso que tiene 2 cifras. O sea que la edad de Julián varía entre 29 años y 10 años. Pero dice que la suma de sus cifras tiene que dar 8. Es decir, que si yo coloco, por ejemplo, el que tiene 29 años, 2 más 9 me daría 11. Y me dice que la suma de esas dos cifras tiene que ser 8. Entonces vamos a mirar cómo lo resolveríamos. Si tiene 29, 2 más 9 me da 11. No sirve. Si tiene 27, 2 más 7 me da 9, no me sirve. Si tiene 26, 2 más 6 me da 8. Ah, bueno, por aquí me está sirviendo 1. Y de ahí en adelante, si tiene 25, 25 sería 7, 24 sería 6, y así sucesivamente vamos bajando y nos encontramos con que el otro par de números que nos da 8 sería 17, porque 1 más 7 nos daría 8. Ahora tenemos que saber si la edad de Julián es 26 o la edad de Julián es 17. ¿Y cómo logramos saberlo? Pues determinando si justamente 26 es un número primo o 17 es un número primo. Entonces para eso hacemos las divisiones. Entonces vamos a tomar a 26 y vamos a hacer la división. Vamos a dividirlo primero entre 1. Está 2 veces, 2 por 1, 2, a 2, 0, bajo el 6. 1 en 6 está 6, 6 por 0, 6 por 1, 6, a 6, 0. Ya es un divisor. 26 dividido 2, al hacerlo me da 13, porque 13 por 2 me da 26, a 26, 0. Quiere decir que ya tiene dos divisores. Y 26 no está en ninguna otra tabla, solo está en la del 26 y está una vez. Entonces quiere decir que el número 26 tiene 3 divisores. Por ende, el número 26 no es el número que nos están viendo porque no es número primo. Y finalmente, el número 17, que tendría un divisor por 1 y aparecería solo en la tabla del 17, que solo cabe una vez, 17 por 1, 17, 17, 0. En este sentido, la respuesta sería 17. Quiere decir que la edad de Julián es 17 años.